Vamos a desarrollar un tema, un aprendizaje. Quiero contarles un aprendizaje que la verdad que fue muy importante para mí, muy revelador, capaz que algunos están más acostumbrados, pero para mí fue bastante importante, que es cómo vivir las transiciones en los puestos de trabajo dentro de un emprendimiento. Al principio uno está solo y ocupa montones de lugares en el emprendimiento, desarrolla muchas actividades de distinto tipo. Al principio uno no tiene noción de la naturaleza de la actividad o la complejidad o el valor que tiene. Entonces, a mí me pasó hace mucho tiempo, cuando trabajaba como arquitecto en los inicios, yo me encargaba de hacer todas las partes del proyecto. Era dibujante, compraba materiales, iba a la obra, hacía un montón de actividades. Pero sabía y estaba convencido, leyendo, estudiando, que tenía que aprender a evolucionar. Y para eso era importante aprender a transicionar o aprender a dejar un puesto de menor categoría para empezar a aprender a vivir el siguiente puesto. Y ahí hay unas resistencias que tenemos que aprender a dominar, porque uno, cuando vive mucho tiempo alguna posición, por ejemplo, dentro de Stanum hay un puesto que se llama el director de programas. Durante mucho tiempo lo viví, lo fui construyendo y me acostumbré a vivir ese puesto. Y eso se fue familiarizando muchísimo en mi forma de hacer las cosas, que a la hora de intentar hacer otra actividad diferente o buscar desarrollar un nuevo puesto, había una resistencia natural porque se genera como una zona de confort en este puesto. Entonces, me parece que desarrollar la habilidad de crear un puesto y desprenderse de ese puesto, trasladándolo a otra persona, asegurándose que la otra persona lo asimile y luego empezar a vivir efectivamente la construcción de otro puesto que lleva tiempo, que más o menos estamos hablando entre 6 meses y un año, el dominio de un nuevo puesto, es una cuestión estratégica dentro de la creación o evolución del mismo emprendimiento. Para entenderlo con mayor precisión y para asimilarlo mejor, vamos a tomar la analogía del deporte, del fútbol. Y vamos a hacer de cuenta que uno, cuando empieza con un emprendimiento, es como que construye una cancha. Y en la cancha tenemos distintos jugadores. Uno va creando las posiciones. Yo tengo el centro de la cancha, vamos a poner un arco aquí y un arco acá. Lo vamos a hacer así de manera sintética para no complicar tanto. Pero cuando uno inicia en el emprendimiento, siempre ocupa alguna posición, y ese puede ser como una posición central o mediocampista, que tiende a tener un desempeño como de organizador, de coordinación, de ejecución también y de alto liderazgo, pero tiene un alto componente defensivo también. Entonces tiende a jugar hacia todos lados o tiende a tener una actitud demasiado defensiva. Pero al mismo tiempo, como no hay otras personas dentro del emprendimiento, somos pocos, soy uno solo, también ocupo posiciones defensivas. Como así también, si las cosas se ponen ásperas, termino teniendo la posición más defensiva de todas, en una posición como de arquero. Pero imaginemos también que la parte comercial, la parte de venta, se asemeja mucho a la figura de los delanteros, que son los encargados de meter los goles. Así. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al principio uno construye un emprendimiento en donde casi como que vive las distintas posiciones a lo largo de la semana o de los meses. Algunos tienen muchísima más dedicación y otros menos. Si, por ejemplo, uno está de muchísimo tiempo sumergido en posiciones como de arquero, quiere decir que algo no está funcionando bien en el emprendimiento. Es como que está totalmente sobrepasado y uno se dedica solamente a atajar la pelota para evitar que te metan los goles, entendiendo que te metan los goles como el fracaso, la falta de reconocimiento, o se habla mal del emprendimiento. Si uno está demasiado tiempo en una posición defensiva, muy parecido a lo que pasa con un arquero, la posición defensiva es como una posición muy operativa, es muy importante, tiene que funcionar muy bien, pero consume muchísimo tiempo y es como si fuera que uno está sumergido acá en el día a día y vive mucho a partir de las urgencias o de las demandas de los demás. Tiene como un componente altamente reactivo.
Por otro lado, si nosotros estamos demasiado tiempo en el medio campo, que no está mal, está bueno, porque es una posición de liderazgo muy fuerte que hace que funcione muy bien tanto la parte defensiva como la parte ofensiva. Pero tampoco es muy bueno porque esto marca que la empresa como que funciona bien, pero no crece. O hay algo que hace que la empresa esté como estancada. Tiene un muy buen funcionamiento, pero no hay una evolución. Y por otro lado, si yo estoy demasiado tiempo en la parte ofensiva o digamos, relacionado más con el marketing y la venta, capaz que sí funciona muy bien, metemos muchos goles y esto sí nos hace crecer, aumenta los ingresos, nos permite verdaderamente como sentir esa sensación de que estamos ganando, estamos creciendo, estamos haciendo que las cosas sucedan. Pero acá muchas veces puede pasar que si yo estoy demasiado tiempo acá, estoy descuidando otras posiciones. Entonces, estar en todas las posiciones dentro de la cancha es muy complejo y te termina sobrepasando las demandas, los clientes y todo lo que uno se comprometió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprender a pasarle el puesto a otro. Yo le paso el puesto a otro, por lo tanto, abajo yo tengo que construir y escribir cómo tiene que jugar ese defensor, todo lo que tiene que hacer y todo lo que no tiene que hacer, lo que no le corresponde y lo que sí le corresponde. Y esto está basado en una observación sobre cómo venía ejecutando yo ese trabajo, pero también entendiendo que la persona nueva que va a ocupar esa posición también puede aportar o puede traer experiencia que sume. Así, lo mismo pasa con la posición del medio campo. Le paso a otra posición, es como que voy transicionando, pongo un buen defensor, paso al medio campo, construyo el puesto abajo, lo construyo de vuelta, lo identifico bien cómo debería funcionar y le paso a otra persona. Y así voy evolucionando a la figura que quizá me gustaría. Capaz que me gusta la posición comercial, me gusta estar construyendo estrategias o ejecutando y metiendo goles. Que eso es lo que por ahí le encantaría a muchos emprendedores estar en esta posición, pero no sucede. Hemos perdido un felpón. Pero no sucede porque la demanda de todos los demás es demasiado pesada. Ahora, ¿es este el lugar donde debería estar o este debería ser? Y en realidad aquí aparece una figura mucho más importante, que es la del director técnico. Imagínense ustedes que son Guardiola o Simeone y tienen una visión muchísimo más estratégica. Tienen una posición mucho más estratégica. Piensen ustedes, ¿quiénes de todas estas posiciones son los que verdaderamente van a hacer crecer el emprendimiento? ¿Los que están dentro de la cancha o el que está fuera de la cancha observando y construyendo la estrategia para poder ganar el juego? Entonces, aprender a construir estos puestos y transicionar, ya sea desde la posición que sea, hacia una figura de director técnico, es la clave del juego para todos nosotros. Aquí es donde deberíamos estar. No deberíamos estar en ejecución, deberíamos estar en estrategia. Así que empiezan a aprender sobre cómo deberíamos hacer más directores técnicos que jugadores. Si necesitan ayuda, ya saben dónde encontrarme. Y me pueden dejar abajo en comentarios con qué posición en la cancha se identifica.